La voz de los obispos, con Cristina Abad. Nell'umiltà della sua carne, lo Spirito l'ha esaltato, rivelando in lui la sua giustizia. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María, y muy feliz año en este primer programa del 2026 de La Voz de los Obispos. Un programa en el que cada 15 días nos reunimos en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos y a la experiencia de su ministerio. Y ya hoy concluimos el tiempo de Navidad. Esperamos que hayan pasado unos días muy bendecidos junto a la Sagrada Familia, celebrando el nacimiento del Niño Jesús. Todavía resuena la alegría especial de los niños que a todos nos gusta contemplar estos días, ¿verdad? Pues les anuncio que hoy vamos a tener un programa especial en el que vamos a contar con la participación de unos niños. Serán ellos, principalmente, quienes realizarán sus preguntas a nuestro obispo protagonista de hoy, que como ellos también conoció la fe de niño y acogió la llamada a ser religioso agustino, sacerdote, misionero y desde el 2019 también obispo. Él es Monseñor Jesús María López Mauleón, agustino recoleto, y es el primer obispo de la prelatura del Alto Xingu, Tucumán, en Brasil, país en el que lleva como misionero 26 años. Y en este ambiente misionero iremos abriendo el corazón para preparar la Jornada de la Infancia Misionera que se celebrará el próximo domingo 18 de enero con el lema «Tu vida, una misión». Un lema que, como veremos, se refleja en el testimonio de Monseñor López Mauleón. Esta noche los propios niños podrán preguntarle al obispo cómo ser también misioneros, participando en esta jornada de la infancia misionera en la que, según datos de obras misionales pontificias, gracias a la generosidad de muchas personas, los misioneros cuentan con una ayuda para que más de 4 millones de niños en las misiones puedan acceder a la educación, a la salud, a la protección de la vida y, cómo no, a la fe. Pues en unos minutos podremos acercarnos a la realidad misionera que dirige Monseñor Jesús María López, allí en Brasil, en la prelatura de Alto Xingu, Tucumán. Pero antes vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe, como siempre, y de su mano comenzamos La Voz de los Obispos. Mientras escuchamos esta oración a la Virgen en brasileño, en esta canción, vamos a cruzar el Atlántico para irnos hasta Brasil, concretamente a una diócesis joven que fue creada en 2019 y para la que el Papa Francisco designó como pastor a un misionero agustino recoleto que llevaba entonces más de 20 años dedicando su vida a la misión en tierras brasileñas. Él es Monseñor Jesús María López Mauleón. Es de la tierra del patrón de las misiones, de San Francisco Javier. Es de Navarra, del pueblo de Mués. Realizó los estudios primarios en el Seminario San José de los Agustinos Recoletos. También estudió en el Colegio San Nicolás de Tolentino, en Fuenterrabía, en Guipúzcoa. En Monteagudo, en Navarra, realizó el noviciado y emitió la profesión temporal. Tras estudiar teología en el convento de Marcilla, fue ordenado sacerdote el 18 de julio de 1981. Entre otros lugares ha ejercido su ministerio sacerdotal en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, en Madrid, en la parroquia de Santa Rita como vicario parroquial, ha sido párroco en Sástago, en Zaragoza y en La Mojonera, en Almería. También ha sido profesor en el Instituto Pablo Saraste de Lodosa. En 1999 llega a Brasil, donde ha trabajado en varias diócesis. Ha estado en Guaraciaba do Norte, en Cachoeiro de Itapemirim, en Franca, también en Labrea y en Fortaleza
Fortaleza, donde entre otras cosas colaboró con el proyecto del el Hogar Santa Mónica, donde los agustinos tienen un centro en el que rescatan a niñas víctimas del drama de la explotación sexual. El 6 de noviembre de 2019, el Papa Francisco lo nombró obispo de la prelatura de Alto Xingu, Tucumán, y recibió la consagración episcopal el 29 de diciembre de ese año. Durante estos años, como pastor de este rebaño, está construyendo prácticamente desde cero el sueño que el Señor tiene para esta prelatura y que esta noche conoceremos un poco más gracias a esta entrevista que amablemente nos ha concedido su obispo en esta tierra de misión, don Jesús María López Mauleón, a quien saludamos. Muy buenas noches, don Jesús María. Bienvenido a La Voz de los Obispos. Buenas noches, gracias por la acogida. Aquí estoy muy contento por poder hablar de las misiones para todos y especialmente para los niños. Pues precisamente tenemos aquí a dos niños que están en Madrid vinculados a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, que llevan los franciscanos conventuales en Batán, pero que son de Colombia y de Honduras. De Colombia tenemos a Juan Diego Castro Camacho. Hola, buenas tardes. 12 años tienes Sí, hiciste la comunión el año pasado. Sí, en junio. En junio. Y la hizo con Gerson Saiz Martínez Ramírez, que él es de Honduras y también está aquí pues con mucho gusto de saludarle, don Jesús María, y de que le cuente esa realidad misionera, ¿verdad, Gerson? Sí. Pues si nos puede un poquito introducir, monseñor, a esa prelatura que prácticamente pues está en nueva creación, ¿verdad? Usted, como decíamos, es el primer obispo y está prácticamente todo en construcción. Está siendo un poco el padre, ¿verdad?, de esta prelatura. ¿Cómo es? Cuéntenos. La prelatura del Alto Xingu, Tucumán, es una prelatura que tiene 140.000 kilómetros cuadrados en 8 municipios, pero aquí no solo tenemos padres, unos 10, pero propios de la prelatura solamente 2. Uh-huh. Y este territorio se separó de la antigua prelatura de Altamira, que era la prelatura mayor del mundo. Y ahora imagínate lo que significa 140.000 kilómetros. Eso es como 10 Navarras. 10 Navarras. En mi tierra. Nada más y nada menos. El río se usa para visitar algunas tribus indígenas, pero la mayoría lo hacemos por tierra, pero no es asfaltada. Uh-huh. Son caminos parecidos ahí en España a los caminos de la concentración parcelaria. Son de tierra, gravilla, ahora en invierno agua, barro, te entorcas y en fin, así por dentro, ¿no? Claro. Las dificultades principales de aquí, las distancias. Aquí era esto una selva cerrada, pero se repobló y la madera fue cortada y aquí la mayoría son gente que busca tierra para el ganado y aquí hay mucho mineral. Ah, sí. Oro, cobre, manganeso, casiterita, níquel. Estamos siendo invadidos por las multinacionales que vienen especialmente a llevarse el oro. Uh-huh. Y puedo preguntar más cosas, pero sí un poco la dificultad que nos tenemos son, primero la infraestructura, las carreteras son de tierra, tenemos que andar siempre con coches grandes, pero aquí los coches pequeños no van, uh-huh, uh-huh. Porque es muy accidentado y tienes que ir por ríos y por atoleros, entonces si no tienes un coche grande no pasas. Uh-huh. Que yo fui el fin de año de aquí a una parroquia que está a 200 kilómetros uh-huh. para celebrar misa a la noche allí en la parroquia, estaba sin padre, luego volví a San Félix el día 1 a celebrar la misa en la cárcel con los presos y después por la tarde me fui a otra parroquia que está a 300 kilómetros a celebrar misa. Si yo digo en España que voy a andar 300 kilómetros para una misa, te dicen
estás loco. ¿Cómo valoramos desde aquí efectivamente los sacramentos, el tenerlo a mano, verdad? Que cuando escuchamos testimonios como el suyo, decimos, y a veces nos quejamos porque tenemos que andar 10 minutos hasta la parroquia y ustedes, ¿verdad? Pues cuánto bien nos hacen sus palabras, desde luego. Vienen aquí con moto, la mayoría, 20 kilómetros, 30 kilómetros, 50 kilómetros, ¿eh? Pero yo quiero que pregunten los niños más cosas. Pues creo que Gerson estaba aquí a punto de hacerle una pregunta. Gerson. Dime, Gerson. ¿Usted quiere bautizar a mucha gente? Aquí el bautismo, aunque no te lo creas, todavía la mayoría son niños. Pero aquí cada año yo bautizo a más de 100 adultos, más de 100 personas ya mayores, 40, 30, 20, 50, 70 años que tienen y están sin bautizar. Entonces, es un poco diferente. Aquí, cuando son mayores, bautizamos, crismamos, confirmamos y damos la Eucaristía. O sea, es un poco diferente de cuando son niños, que de pequeñinos se bautizan, luego con 7, 8, 9 años la primera comunión, y después ahí en España con 15, 14, 16 la confirmación, ¿no es así? Pues aquí tenemos, las parroquias son diferentes, claro. Hay parroquias que tienen pocos bautismos, muchos ya no son tan católicos como eran antes, y se quedan sin bautizar. Y otros, pues vuelven y piden el bautismo. Pues aquí normalmente en Tucumán, cada semana, ¿no? Bautizamos unos 5, 6, 7 niños, 8 niños, depende, ¿no? Por semana, en general. Creo que Juan Diego también quería hacerle una pregunta. Sí, ¿cómo la gente consigue la fe en aquella ciudad? Ay, tú me haces una pregunta muy difícil. El problema de aquí, de la misión, es que antes los católicos que venían de otros lugares, ¿no? Donde yo estoy es una tierra de inmigrantes de todo Brasil, vienen aquí en busca del oro, en busca de las tierras, en busca del ganado, del cacao, que hacen el chocolate, esas cosas, ¿no? De todas partes, es como aquellos antiguos filmes del oeste, ¿no? Que iban buscando aventuras de tener un futuro. Ahora es el estado de Pará. Pero fíjate, Brasil tiene, son 17 Españas. Entonces vienen de todos los lugares, hasta extranjeros también, ¿no? Y vienen con la fe de estos lugares. Algunos no son católicos, son pentecostales o son de otras religiones, ¿no? Y los que vienen aquí, pues muchos van apagando la fe. ¿A dónde se mantiene? En la familia. Cuando la familia vive la fe, ahí bautizan y ahí hacen la vida más intensa. Otros eran católicos, se afastaron, van volviendo. Otros se hicieron creyentes, o sea, evangélicos, ¿no? Entonces la fuerza la hacemos insistiendo ¿cómo? Visitando las casas, sea católico o no, anunciando a Jesús como único Salvador, que nos manifiesta el amor de Dios a pesar de nuestros pecados y nos quiere dar la salvación por la conversión. Claro, luego viene el Espíritu Santo que nos da fuerza y nos entra en la comunidad cristiana y ahí nos convertimos también en misioneros. En mi tierra, Navarra, el patrón es San Francisco Javier y todos los días cuando rezábamos el rosario siempre acababa así: por nuestras misiones y misioneros. Y rezábamos siempre un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. Parece una cosa sencilla y sin sentido. Yo cuando tenía 23 años recibí en Javier el crucifijo misionario, el 3 de diciembre de 1979. Parecía que era cosa sencilla,
pero ahí está el espíritu. Y fíjate, 20 años después, yo vine aquí a Brasil y aquí estaré hasta el final de mi vida. Pues un fruto de esa oración. Claro, también tiene otra cosa. Cuando las madres y padres son católicos, pues es mejor y más fácil. Mi madre siempre pedía a Dios así: hoy, Señor, me diste 7 hijos, 5 son hombres, por lo menos 2 podían ser padres. Y rezaba siempre así, ¿no? Qué bonito. Por lo menos 2 podían ser padres, ¿no? Qué bonito. Y mi hermano mayor está en México hace ya 50 años. Sacerdote también. Sí, Agustino Recoleto. Y yo aquí en Brasil. O sea que la fe se mantiene de los abuelos a los hijos, hijos a los nietos. Ahora hay vosotros en vuestra escuela o en vuestra parroquia haciendo pequeñas cosas, a veces de monaguillos, a veces siempre. Muy importante que penséis, el misionario va al encuentro de las personas, no espera que ellas vengan, porque a veces no vienen. Ahora, si tú vas en Navidad a ver una casa, llamas a la puerta y dices: oye, Jesús quiere también entrar en tu casa, le dejas entrar. Pues tal vez si tú le abres la puerta, él entra. Y si entra en usted, que es un niño, como misionero de otros niños, ya está haciendo de misionero. De ahí a venir a Brasil o ir a China, hay un paso. O sea, vosotros con ese interés por las misiones ya estáis siendo misioneros. Y una pregunta más. ¿Usted cómo sintió la llamada al sacerdocio y al Agustino? Bueno, la llamada al sacerdocio es un poco así, nace de familia. En mi casa había un tío que era capuchino, un tío que era agustino y una tía que era carmelita. Ya digo, pues, Bendito sea Dios. Y mi madre siempre pues nos enseñaba la fe católica, nos corregía, y yo nunca entendí un domingo sin misa en mi pueblo, ¿no? Y yo creo que un punto importante que me tocó mucho fue cuando tenía 9 años, y una vez fue a la iglesia cuando era el Jueves Santo. Ajá. Allí se hacía un monumento grande, bonito, ¿no? Con el Santísimo allí alto, todo el mundo en silencio. Y a mí aquello me impresionó. Y cuando acabó la oración, se fueron todos a casa. Y yo me quedé allí, solico, en el Santísimo escondido, ¿no? Y como que tuve ahí pues una visión especial con el Señor. Solo que me despisté del tiempo, no me di cuenta del tiempo que pasé, y claro, pues no iba a casa. Y demoré un rato y luego volví a casa. Y mi madre estaba buscándome. ¿A dónde estás? ¿O qué habrás hecho? ¿Dónde te metes? En un Jueves Santo. Vamos para casa. Mamá, yo no estaba haciendo nada. Yo le conté que estaba en la iglesia y no se lo creyó. Porque a veces se tiene una imagen de lo que uno parece que es, ¿no? Pero luego Dios hace las cosas de su modo, ¿no? Claro. Después yo tuve una enfermedad muy grave cuando tenía 11 años. Iba a ir al seminario de los agustinos porque mi hermano ya entró en el seminario. Y tuve meningitis. Y los médicos me dieran como muerto, ¿no? Y pues ya mi padre permitió que me dieran una medicina de adulto, porque si no, no viviría, o si no aguantaba, moriría. Y ahora una señora se fue a hacer una novena a la Virgen de la Cuesta de mi pueblo, y rezando por mi salud, porque no muriera, ¿no? Y le decía a la Virgen de la Cuesta: ¿quién sabe si este puede ser un ministro tuyo? Y cuando volví a casa, milagrosamente curado, porque nadie daba por mí ni un real, hice una novena de agradecimiento a la Virgen de la Cuesta. ¿Quién sabe si Dios va haciendo las cosas de su modo, ¿no? Luego entré en el seminario, después ya, pues eso se queda ahí como un recuerdo, ¿no?
Y luego ya en la teología, pues ese crucifijo en el castillo de Javier también me tocó mucho, ¿no? En fin, la vocación tiene diferentes maneras, Dios, de llamarte, a veces por la familia, a veces por una dificultad, una enfermedad. Lo importante es no decir no a Dios, no decir nunca no. Yo tuve la tentación de decirle a Dios no cuando me propusieron ser obispo, porque yo no me encontraba digno de ser obispo. Pero yo siempre dije que sí, ahora voy a decir que no. Y acepté, aquí estoy en la prelatura de Alto Xingu, aprendiendo que ser obispo es lo que dice quien te ordena. ¿Estás dispuesto a morir por Jesucristo? Y ahí cuando te pregunta eso, tú te quedas temblando. Y dices que sí sin saber lo que dices. Pero ahora te das cuenta que ser obispo no es nada fácil y que cada día es aprender a morir a uno mismo, para amar, claro. Don Jesús María, y en este camino, ¿no?, en el que, bueno, pues ha ido renovando ese fiat, ese sí, como la Virgen, y que ha ido también, pues, de alguna manera tejiendo su historia con el Señor, a veces con tantas dificultades. Creo que Gerson también quería preguntarle si merece la pena, ¿no? Gerson, ¿qué le querías decir a don Jesús María? Sí, te quería decir que cuál ha sido tu mejor alegría como sacerdote y obispo. Bueno, eso es un poco difícil de decir, porque a veces piensas que las alegrías son en los momentos fáciles, ¿no? Y así, como sacerdote, pues lo que más me alegró, ¿no?, fue que cuando yo era estudiante, yo dudaba si iba a ser sacerdote o psicólogo. Uh-huh. Y me di cuenta que el psicólogo sí ayuda a las personas, pero el psicólogo no ayuda el fondo de la persona, que es a alma y es el sentido de la vida, ¿no? Uh-huh. Y eso me convenció para decir que el sacerdote tiene acceso a toda la persona para ayudarla al bien. Y cuando tú haces el bien desinteresadamente, pues tú te sientes feliz. Y al contrario, y cuando no haces el bien, pues te sientes remordimiento. Entonces, el momento importante fue el día de mi ordenación de sacerdotal, ¿no? Allí el 18 de julio de 1981. Pero claro, no hay nada tan grande como el día de la consagración episcopal, el 29 de diciembre, en la Catedral de Fortaleza, con los familiares y sobre todo, pocos familiares, ¿no? Sobre todo uh-huh. amigos de las parroquias, ¿no? Ese momento es importante. Cuando vine aquí a Tucumán el día 9 de febrero a tomar pose, ¿no?, también fue muy importante. Más lo importante es el día a día, que cada día tienes que enfrentarte con una dificultad y una adversidad. Si todos fuésemos buenos, sería fácil, pero sentirse feliz cuando eres perseguido es difícil. Pero esa felicidad es como que tiene más peso, tiene más fuerza, es más gratificante que esa felicidad que sientes cuando es algo alegre, algo gustoso o algo que es fácil. Entonces, tal vez la adversidad es donde descubrí cómo Jesús sufrió para amarnos cuando era despreciado. Porque amar a quien te ama es fácil. A quien te desprecia no es tan fácil, es difícil. Yo creo que por ahí, así, vas descubriendo que ese mayor sentido de la vida no es donde tú crees, es donde el Señor te coloca y tú sabes dar una respuesta positiva, no para que te quite las tinieblas, más para que te dé luz para atravesar también las tinieblas y las dificultades. Y eso solamente lo da Dios con su gracia y con su generosidad. Y en estos momentos especiales de la vida, ¿verdad?, en los que a veces pues puede mezclarse, como dice, un poco de tiniebla y que no nos falte salud del Señor, esa mirada siempre en Cristo, creo que Juan Diego me estaba comentando que tenía en mente otra pregunta. Muy bien, Juan. ¿Usted a los cuántos años hizo la comunión
¿Y a los cuántos años se convirtió en olivo? En obispo. En obispo, no. Y yo la comunión, si no me engaño, la hice con 9 años. En aquel tiempo se hacía un poco antes, ¿no? Creo que eran 9 años, ¿no? Y obispo, pues yo tenía, cuando tenía, ya era viejo ya, 64 años. Ese momento es único, por más que quieres preparar las cosas, no preparas todas las cosas, siempre algo queda en la improvisación, ¿no? Pero es un poco, es como si de todos los lados fueras viendo, ¿no? Algo que no te pertenece, que te ultrapasa tu capacidad, ¿no? Y el Señor te va como invadiendo, ¿no? Y te va diciendo, no temas, confía. Y así como el nuncio y el Papa me escogió de obispo, ¿no? Le digo siempre, bueno, y si algún día yo no estoy bien y no soy buen obispo, no tengo inconveniente en que ese ministerio lo deje para otro, porque siempre todo es don, no hacemos gran cosa, no. Entonces, ¿cómo se siente eso? Pues como un encuentro de oración desde el principio hasta el final, desde entrar en la catedral, aspergiendo con agua bendita a las personas, que conocía muchas porque yo era vicario episcopal y llevaba el atendimiento de 15 parroquias, unos 600.000 habitantes, ¿no? Pues ya conocía muchas personas, ¿no? Pues desde ahí hasta pasar por el momento en que te consagra, momento solemne, ¿no? El obispo te coloca el crisma en la cabeza, ¿no? Y te unge la cabeza con el crisma. Es también muy importante ese momento, ¿no? Cuando te colocan los evangelios sobre la cabeza para que tú los vivas y los lleves a las personas, y cuando te coloca las responsabilidades, ¿no? A veces el báculo, ¿no? Es un instrumento bonito de pastor, ¿no? Pero ahora en la práctica es el más difícil con diferencia. Porque luego el anillo de casado, pues ya tú lo haces ya con la profesión, ¿no? Pero eso de el báculo, ¿no? El solideo, la mitra, pues el deseo de la santidad, son señales que te van llevando en una especie de éxtasis. Solo que tengo luego algo que es un poco más difícil. Cuando vine aquí a esta ciudad, el 8 de febrero de 2020, aquí vinieron conmigo el nuncio apostólico hasta 22 obispos. Maravilloso. La fiesta, no te imaginas. Aquí el pueblo mató 8 vacas. 8 vacas. Para dar de comer a todo el mundo. A las miles de personas que vinieron aquí, todo el mundo comiendo carne asada, gratuita, para todos. Imagínate que son 8 vacas, ¿no? Hombre, una celebración así todo lo merece, ¿verdad? Y después, claro, solo que al día siguiente todos se fueron marchando y yo me quedé solico en el hotel. Diciendo, ahora ya soy obispo. ¿Y ahora qué hago? Y pasaron 20 días y comenzó la pandemia, el COVID. Y ahí sí que fue complicado. Pero bueno, comencé a hacer las MIF, las parroquias, el regimiento administrativo, el regimiento pastoral, y que trabajando, aunque sea sin visitar, todo eso. ¿Y ustedes los sacerdotes y los obispos duermen con la ropa y todos esos símbolos? No, ¿qué dices? Tú duermes en la cama cuando te pones bonito, con un traje, con la corbata, de eso no, eso es para en la calle, ¿no? Pues yo igual que tú, si juego a fútbol me coloco el equipo de fútbol y si voy a dormir me coloco el pijama, como todo el mundo. Ok, monseñor, pero ¿qué es exactamente un obispo? Un obispo es un cuidador de un rebaño que le encomienda Dios a través de la Iglesia y del Papa. Entonces, episcopo es supervisor, cuidador, orientador, santificador, enseñador. El obispo tiene la cátedra de enseñar
de santificar porque administra los sacramentos y de gobernar porque lleva el rebaño por el camino del Evangelio, o por lo menos lo intenta. Y me han hablado de Sí. un anillo. ¿Y por qué se besa? El anillo se besa porque representa siempre con quien te casas. Te casas con la esposa. La esposa es la iglesia. La iglesia para nosotros es la iglesia de la prelatura de Alto Xingu. Se besa el anillo porque representa a tu esposa, la consagrada en la iglesia. Me han dicho que los obispos tienen un lema. ¿Cuál es su lema? Sí, ay, qué bonito que preguntes esto, ¿no? Mi lema es Servus Verbi Tui, traducido porque es una frase en latín que está en las confesiones de San Agustín. Yo soy agustino. Y esa frase significa siervo de tu palabra. ¿Te gusta? Sí, ¿Te gusta el lema? sí, gracias. ¿Usted sabe si, aparte de la blasfemia contra el Espíritu Santo, hay algún otro pecado que Dios no perdone? Dios perdona todo si tú quieres. El pecado contra el Espíritu Santo no es otra cosa que decir, yo no quiero que Dios me perdone. Entonces, si tú no quieres, Dios no te perdona, porque tú no quieres. Porque Dios es tan Dios que respeta tu libertad. Cuando le dices sí, cuando le dices no. Cuando yo era joven en Madrid, yo viví en Madrid 8 años. Y ahí había una música moderna de aquellos tiempos, ¿no? En que decía el refrán, no, yo no me quiero salvar. Eso era el refrán de aquella música. Entonces, si tú no te quieres salvar, pues no te salva ni Dios, porque Dios respeta la libertad. Pero no es que Dios no pueda, es que si tú no quieres, Él también no te obliga. ¿Da para entender? O sea, Él perdona todos los pecados, pero no puede perdonar si tú no quieres. Si tú no aceptas, ¿comprendes o no? Sí, comprendo. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Pues yo creo que es un buen momento para invitar a nuestros oyentes a que pongan en oración, ¿verdad?, todo lo que nos ha comentado escuchando esta canción y a que empecemos ya a calentar motores también para preparar esa jornada de la infancia misionera que se va a celebrar la próxima semana y para la que también queremos tener una mención aquí en este programa. Así que, Monseñor Jesús María López, ¿qué le parece si escuchamos juntos esta música y continuamos en unos minutos con ese mensaje que nos está ofreciendo desde la prelatura de Alto Xingu Tucumá en Brasil? Hasta ahora. Adiós. 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 Continuamos, queridos oyentes, aquí en La Voz de los Obispos y hoy tenemos con nosotros a Monseñor Jesús María López Mauleón. Él es el obispo que está en la prelatura del Alto Xingu Tucumá en Brasil y nos está ofreciendo también su testimonio, nos está acercando a esta prelatura que pastorea también de la mano de unos niños, Juan Diego Castro y Gerson Said Martínez. Ellos nos acompañan y están también realizándole preguntas, ¿verdad? Y comentando un poquito pues sus inquietudes y de alguna manera pues preparando también esa jornada de la infancia misionera para la que ya queda apenas una semana. Seguro que Juan Diego quiere preguntarle algo. Me está aquí levantando la mano. Usted no le ve, don Jesús María, pero le tengo ya con la pregunta en la boca. A ver, Juan Diego. Que sí, Juan Diego es curioso. para Juan la Diego. infancia Sí. misionera se puede colaborar, aparte de rezando, orando por las personas, sino económicamente. Bueno, las misiones aquí son caras, ¿no?
¿Por qué? Porque las distancias son grandes, ¿no? Imagínate que yo hice el otro día casi 1000 kilómetros para celebrar 3 misas. Eso es un gasto grande, ¿no? Entonces es bueno que se concientice el pueblo que llevar el Evangelio a lugares cerca y lejos tiene un costo. Mi compañero que está en Labrea tiene que ir de barco y allí la gasolina es carísima. Son muchos gastos que nos tenemos para poder ir de un lugar a otro, en muchos lugares haciendo pues una capilla o un salón para la catequesis, en otros como aquí en Tucumán estamos haciendo ahora la casa episcopal del obispo y de los padres para no incluir en reuniones, que lo tenemos. No lo tenemos todavía curia, como la secretaría principal de la prelatura, para poder tener una estructura pastoral y una administración. O sea, son muchas cosas. El seminario, estamos pagando todo porque no tenemos seminario, no tenemos facultad, que tienen que ir a estudiar a Belén. De aquí a Belén son 1000 kilómetros. Tienen que ir y volver. O sea, el gasto es grande. Desde luego. La coleta es importante, pero yo creo que eso, sin dejar de ser importante, tal vez no sea lo más importante. La infancia misionera, yo creo que tiene que llegar especialmente por vosotros a los niños que van descubriendo el sentido de su vida y que es algo más grande que un celular o un móvil o una vida de vacaciones o una casa grande o un coche espectacular. El mayor don que tenemos es el don de Jesucristo encarnado y no hay nadie que supere este don. Si es el mayor y el mejor, ¿por qué no invertir en que todos conozcan a Jesús más? ¿Por qué no ir a quien no conoce? Entonces, ese espíritu de ir al encuentro de quien no conoce a Jesucristo, eso puede hacer los niños en los niños. Y cuando van caminando, van descubriendo que la vida tiene un sentido, y es llevar hasta Jesús y por Jesús llevar a otros quien no conoce a Jesús. Y en ese sentido, tenemos que no solamente rezar, sino prepararnos. ¿Cuántas veces hoy, estos días, no? Hubo consistorio en Roma. ¿Qué insistió el Papa en el consistorio? Solo 2 cosas. Sinodalidad, o sea, aprender a caminar juntos, y misionariedad, o sea, sermos misioneros desde el Papa, los cardenales, yendo a los lugares que nadie va. Estas 2 cosas son, si la Iglesia consiguiese vivir unida y salir de sí misma, de su comodismo, de su así, conforto, para ir al encuentro de las personas, sería mucho más eficiente y feliz. Por eso ese espíritu no nace cuando tienes tú 80, 50, 40 o 30 años. Nace desde que tú tienes uso de razón. Conoces a Jesús y llevas a Jesús a otras personas, ¿no? Yo fui ahora en diciembre pasado a visitar una parroquia, a hacer la visita pastoral. Allí que me encontré, pues mira, había una capilla que hacían no sé cuántos años, más de 10 años que no iba nadie a celebrar misa. Y allí había unos niños, ¿no? Se quedaron encantados porque después de 10 años celebraron la misa, ¿no? Y siempre se sorprenden los niños, ¿no? Diciendo, gracias Padre, gracias Obispo por venir, ya teníamos casi olvidado la misa, pero tú nos trajiste a Jesucristo. Otra comunidad que visité, ya lleva 52 años de comunidad y no tenía nunca padre, ni misa, no sabían qué era la misa, no sabían los cantos de la misa, solamente sabían cantos de los santos, pero eran católicos. O sea, ese espíritu de ir a los otros a llevar a Jesús es lo que más importa. Y por eso yo digo que recen a San Francisco Javier, a Santa Teresita de Jesús, pero siempre colóquense en el Evangelio, viendo cuántas veces
Jesús llama, sígueme, la mies es mucha, vamos a donde nadie nos conoce. Y eso está en Madrid, está en Navarra, está en Barcelona, está en todas partes. Ahí, en España, hay muchos padres de Brasil que están yendo a anunciar Jesús a las grandes ciudades. O sea, el mundo es un pañuelo. Lo importante es el espíritu que nos hace diferentes. Y vosotros también podéis ser misioneros, no solamente pedir dinero, más si podéis llevar a Jesús a otros mejor. Y usted nos ha hablado de lugares lejos, lugares lejanos de la ciudad. ¿Usted ha llegado a la Amazonía? ¿Hay niños ahí? ¿Cómo pasan el día a día? ¿Cómo se entretienen? Yo estoy en la Amazonía. Para que te hagas una idea, que es difícil para ti, la Amazonía ocupa 9 países y ocupa 108 diócesis. Aquí hay muchos niños que van a la escuela, a veces no pueden, pero van a la escuela y van poco a poco desarrollando su modo de ser y su fe. Pero es muy grande esto. Yo estoy en el centro de la Amazonía. Estos son 140.000 kilómetros. Pero esto es un pequeñín punchino de la Amazonía, ¿no? Para hacerte un cuento de lo que es la Amazonía, pues tienes que pensar que estos son más de 30 Españas. Imagínate, más de 30 Españas. ¿Ya pensó? Pues ya es muy grande y tienes generalmente muchos niños en las riberas de los ríos, las pequeñas villas, en fin, en todas las familias siempre hay niños. No es como ahí la escuela es muy bien preparada, buenos pupitres, buenos profesores. Aquí los niños solamente van a la escuela o por la mañana, o por la tarde, o por la noche. En un día, 3 turnos de niños en las aulas, porque no hay escuelas suficientes, ni profesores. Tenéis que dar gracias a Dios porque tenéis muchas escuelas ahí muy buenas. Bueno, ¿cómo podemos nosotros ayudar a niños de otros países? Bueno, ayudar a niños de otros países. Yo aquí recibo algunas donaciones de gente que ahí voluntariamente me manda algún donativo y yo recibo a través de los frailes, ¿no? Y yo cada año les mando esos digamos, dineros, los reparto, ¿no? En las parroquias para que especialmente ayuden a los niños, ¿no? Que están más dificultades con la salud. Aquí no hay hospitales, hay pocos hospitales. O entonces con la educación, o claro, por supuesto, ayudar también a gente más pobre que no tiene tantas facilidades de comer. Pero aquí el gran problema no es comer, porque hay dinero para eso, es que el niño tenga una educación en que la fe sea principal en sus vidas. Porque colegio antes o después van a tener. Hospitales también. Nos repartimos cada Navidad aquí en la parroquia, en la relación, ¿no? Repartimos 4, 5, 6 vacas de carne que matamos y repartimos la carne en la cesta básica de Navidad. O sea, la parte física alimentar está bastante bien, digamos, cubierta. Más la grande dificultad está en la parte espiritual. Por eso vosotros podéis hacer el qué, rezando, mandando mensajes a algún niño de aquí, pidiendo para que aquí también sean solidarios y colaboren, como ahí en España se hacía una hucha, guardaban unas monedillas, ¿no? Eso puede parecer poca cosa, pero lo importante no es la cantidad de dinero, es que tú vas pensando que puedes colaborar también con las misiones. Y siempre la oración. Recen por los obispos, recen por los padres, por las religiosas y por todos los misioneros. Aquí ya hay muchos misioneros laicos, que es importante y necesario.
Por supuesto que sí, pues cuente con toda nuestra oración, la oración de esta familia de Radio María, que es la suya, por supuesto, por toda su misión, especialmente de cara a esa jornada de la infancia misionera, por todos los niños de su prelatura y, cómo no, pues también por su ministerio episcopal. Estaremos rezando de aquí desde Radio María. Si nos quiere también dejar un mensaje para esta familia, que es la suya, se lo agradecemos. Pues yo quería nombrar en primer lugar a Monseñor Ignacio Munilla, que él usó muchas veces ahí Radio María, ¿no? Ajá. Un testimonio de enseñanza, de formación. Ahora está allí en la parte de Alicante, ¿no? Y obispo, pero aunque él no estaba, no lo sepa, pues muchos de aquí escuchamos lo que le dice, va enseñando, ¿no? Uh-huh. Y a través de Radio María. Radio María no llega aquí, más por la internet se puede llegar, ¿no? Exacto. Entonces, mi mensaje para esa jornada de la infancia misionera es tomar conciencia en las familias y en las parroquias que Jesucristo es el centro más importante de la vida, que es el único Dios y que merece todo para ser conocido, seguido y anunciado. Y eso todos tenemos que hacer. Todos los que se bautizan, todos son por bautismo misioneros. No hace falta ser padre para ser misionero. Laicos pueden ser misioneros. Profesores, médicos, abogados, que su profesión lleven a Jesús. También aquí, en este territorio, ¿no? Una visión un poco amplia de la misión que nos pertenece a todos, a la Iglesia, pero en la Iglesia tenemos muchos misioneros. Para que ustedes digan y piensen, ¿a qué santo invocaremos para que ayude a la misión? Ah, pues a San Francisco Javier, claro, es mi patrono, muy bien. Ah, Santa Teresa de Jesús también. Pues no olviden esto, ¿no? El santo más importante de la historia de la salvación no es un obispo, no es un papa, no es un padre, no es una freira, es un laico. Un laico que es padre, esposo, trabajador. Laico. San José, patrono, cuidador de la Iglesia Universal. Uh-huh. En tiempo cuando Jesús era pequeño, como ahora en Navidad, y ahora que el Cristo quiere hacer en cada familia, en cada iglesia y en cada rincón del mundo. Entonces, una visión amplia de la misión, nadie está excluido, todos somos necesarios, ninguém imprescindible. Tú que me escuchas, comienza a dar pasos para que cuando llegue tu vida al final digas, este se convirtió en cristiano porque me escuchó a mí hablar de Jesús. Más con el silencio, más con las obras, a veces no, que con la palabra, como decía San Francisco de Asís. Pues que esa misión sea también la vuestra. Yo pido oraciones especiales aquí, ¿por qué? Porque vean bien, cada 3 años se cumplen los convenios, ¿no? Y los padres van a su diócesis, vienen de otras diócesis, y algunos que prometieron venir no vienen. Y yo me quedo con parroquias sin padre. Vaya. Ahí, por eso pido que recen por los que van a venir aquí, por los padres, por las religiosas, por los misioneros, para que tengan compasión de nosotros. Y claro que yo estaría más padres. Pues, de momento tenemos solamente 8 o 10 padres. Vamos a ver cómo lo hacemos, ¿eh? Claro que sí, pues vamos a rezar. Claro, ¿verdad, chicos? Que vamos a rezar mucho, sí. Pues lo ponemos todo en el corazón de María, ella también intercederá y terminamos siempre nuestro programa, Don Jesús María, precisamente con la voz de nuestros obispos desde el corazón de María. Y aquí Juan Diego, pues quería también, para concluir, hacerle la última pregunta. ¿Y alguna experiencia que nos quiera compartir de niño, de joven, ya de sacerdote, obispo, con alguna experiencia con la Virgen María? Bueno, la verdad es que con la Virgen María son todos, ¿no? La mayoría, ¿no? Yo recuerdo algunos momentos difíciles, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando estaba allí
en Labre, en la misión, ¿no? Pues allí el barco se paró a las 3 de la mañana, todo oscuro, no andaba, allí en la selva no hay luz, no hay nada. ¿Y tú qué haces? Pues subí arriba del barco, ¿no? Viendo las estrellas, y me recordé cómo de niño hice aquellas novenas, ¿no? Para que agradecemos al Señor por María, todo lo que nos ayudó, y pedí para que ella pues acompañase ahora esta dificultad, esta soledad, ¿no? Que se siente en la misión. Ese fue un momento importante que me acuerdo. Y aquí, en la parte de la prelatura de Alto Según, pues hay dos momentos importantes, porque aquí vamos por las estradas, ¿no? Pero aquí, como las estradas, o sea, los caminos, ¿no? Son muy, muy malos. Hay muchos baches y muchos agujeros. Entonces los coches no respetan el lugar de derecho e izquierdo. Lo que hacen es seguir por donde no hay baches, que son grandes baches, ¿no? Y en 2 ocasiones vino un camión delante mío y no me mató por milagro. Ay, ay, ay. Y luego agradecí a la Virgen María. 2 veces he estado más allí que aquí, porque tú vas por tu lado y viene de ti un camión, de esos bicamiones con mineración, con mineral, y lo pasé bien así, bien difícil, ¿no? Y luego otro día que iba para una ciudad a las 7 de la tarde, llovió mucho, el río se desbordó, subió de altura 1,5 metros, no podía pasar el camión, la camioneta, porque se llevaba la corriente, ¿no? Allí estábamos todos en fila, más de 100 coches, esperando que bajase el agua, ¿no? Y estuvimos toda la noche rezando, desde las 7 hasta las 4:30 de la mañana. Madre mía. A ver si bajaba el agua. Y cuando bajó más o menos casi 1 metro, pues ya pasamos y llegamos al destino. Y así, un día u otro, siempre nos pasan contratiempos que digo, mi Dios, ¿quién nos salvó? Pues entre María y siempre. Y San Francisco Javier, ahí tienen mucha tarea para nos mantener vivos, ¿no? Desde luego. O sea que serían muchos casos. Nuestro auxilio, ¿verdad? ¿Qué haríamos sin ella? Pues me parece que está tan interesada en su misión como madre, cómo le protege, ¿verdad? Es impresionante escucharle, realmente. Realmente. Pues nos ponemos también nosotros, como usted, ahí bajo su manto, bajo su protección, y unidos en ese Inmaculado Corazón nos encontramos, aunque sea con un océano de por medio, estamos juntos en el corazón de María. ¿Verdad, Juan Diego, Gerson? Muy cerca, sí. muy cerca. Para nosotros, eso de la comunicación, pues sí, está lejos el océano, ¿no? Pero si yo voy a mirar de punta a punta aquí en la prelacía, que son más de 500 kilómetros, pues más de 600 kilómetros, pues están un poco siempre en la distancia, ¿no? Llegaré a casa, no llegaré a casa, esas cosas, ¿no? Entonces, así, la presencia del Señor, la presencia de María, y eso es constante, porque no puedes ir solito, siempre que vas solo. Yo viajo solo, no tengo conductor, yo dirijo solo las cosas, ¿no? Alguna vez me acompaña alguien, más no siempre. Ahora ya conozco los caminos, ¿no? Y pues me confío en la Virgen María. Rezo el tercio, rezo el rosario 1 vez, 2 veces, lo que precisas, ¿no? Y siempre la presencia de ella pues me va acompañando. Y yo voy más tranquilo. ¿Habéis visto, chicos? Siempre hay que confiarse a la Virgen, ¿eh? Como nos está diciendo sí. Monseñor Jesús María. Pues muchísimas gracias. Ha sido realmente un regalo que nos acompañe en el programa de hoy. Hemos aprendido muchísimo, ¿verdad? Sí. Y esperamos pues tenerle nuevamente en nuestro programa cuando quiera. Ya sabe que aquí en Radio María tiene su casa. Si nos da una bendición para concluir, se lo agradecemos. Sí, un día iré por ahí personalmente. ¡Qué alegría! A Juan Diego y a Gerson, ¿no? ¿Sí? Que piensan que vosotros ya sois misioneros, ¿eh? No hace falta que esperéis a que lleguen una edad de 30, 20 o 15 años, ¿no? Desde ahora mantengan siempre ese espíritu y llevar a Jesucristo a quien no lo conoce. Y para eso,
Cuanto más lo conozcáis, lo améis, mejor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Por la intercesión de los santos misioneros y de Nuestra Señora, os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre vosotros, sobre vuestras familias y sobre todos los niños y niñas en esa jornada misionaria 2026. Amén. Para que seáis grandes misioneros. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor Jesús María López Mauleón, el obispo que está en la prelatura del Alto Xingu Tucumá, en Brasil. Pues hasta siempre, Monseñor, y unidos en el corazón de María. Hasta siempre, Cristina. Hasta Juan siempre. Diego, Gerson. Adiós. Y hasta otro día en Madrid. Adiós. Adiós. Pues queridos oyentes, ya ha llegado el momento de despedirnos. Si desean volver a escuchar este programa, ya saben que lo pueden escuchar en el podcast de Radio María, un programa en el que hemos entrevistado a Monseñor Jesús María López Mauleón, obispo agustino recoleto español que está en la prelatura del Alto Xingu Tucumá en Brasil, y nos han acompañado en esta entrevista dos niños, Juan Diego Castro Camacho y Gerson Said Martínez Ramírez. Muchísimas gracias, chicos, por esta entrevista, por habernos también ayudado, ¿verdad?, a conocer esa misión del obispo de esta noche. ¿Os esperamos otro día? Sí, ojalá. Bueno, pues mientras tanto, unidos con todos ustedes también aquí en la Radio de la Virgen. Antes de concluir, también les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa para todos los que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos @radiomaria.es. Es también a este correo donde nos pueden mandar alguna pregunta que deseen realizarle a un obispo y la iremos incluyendo en los programas que tendremos en esta temporada. De hecho, en el programa de hoy, como hemos tenido aquí a Juan Diego y a Gerson, que ya han realizado ellos las preguntas, no hemos incluido alguna que nos ha llegado, pero a partir del siguiente las iremos incorporando. Pues queridos oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, y quería dar las gracias también a Obras Misionales Pontificias por su colaboración para poder llevar a cabo también el programa de hoy. Y ahora los invito a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Deseándoles que terminen de pasar un feliz domingo, nos volvemos a encontrar en 2 semanas. Hasta entonces, con María en la voz de los obispos. Han escuchado La Voz de los Obispos con Cristina Abad.